Llegada de turistas internacionales a Colombia creció 46.3% durante el primer semestre del año. La ONU pide la libertad de los guerrilleros de las FARC que permanecen en prisión 6 meses después de aprobada la ley de amnistía e indulto. Trascendental fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde advierte que condenados por parapolítica no pueden acudir a la Jurisdicción Especial de Paz. Más de 11.000 demandas por 17 billones de pesos tiene actualmente el Estado por privación injusta de la libertad, revela un informe. Consejo Nacional Electoral aún no decide si en 48 horas se archivarán los procesos contra Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos por el ingreso de dinero de Odebrecht a sus campañas. CMI conoció que las incautaciones de cocaína en el país han incrementado en un 34,8%. En lo que va corrido del 2017 han aprehendido más de 166.000 kilogramos de esta sustancia ilícita. Un colombiano muerto y otro detenido en incidente con guardia venezolana en la frontera. Cancillería y Ministerio de la Defensa desplazan comisiones para esclarecer el hecho. Primer caso de importación de sangre a Colombia. La beneficiaria es una menor de 15 meses a quien se le diagnosticó un extraño tipo de sangre. Es el primer y único caso en el país. La Superintendencia de Industria y Comercio reveló el top 10 de los productos más riesgosos y defectuosos, entre los que se encuentran los automotores y los teléfonos celulares. Polémica por sanción a Urán. Otros han hecho lo mismo sin penalidad. Nairo no tiene equipo. Queja de su padre sobre bajonazo del gran ciclista. Todo sobre el juego Cali Junior esta noche por Copa Suramericana. Falcao paga, pero no admite evasión. Los diseñadores colombianos que harán parte de Colombia Moda 2017 presentaron hoy un adelanto de sus pasarelas. Con ellos nos conectamos al final de la misión desde el taller creativo de Olga Piedrahíta. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Cuantiosa multa por injusta detención. 2. La senadora Claudia López se retracta. 3. Ola de relevos en el Ministerio del Trabajo. Y tengo ñapa. Cuidado con bloquear a alguien en Twitter. 1, 2, 3. Y mi ñapa bloqueadora al cierre. Buenas noches. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportó un crecimiento récord del 46,3% en el volumen de visitantes internacionales durante el primer semestre del año. 2.900.000 extranjeros llegaron al país. Colombia recibió el 46.3% más de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y junio de este año llegaron al país 2.900.000 visitantes del exterior. Estos viajeros llegaron procedentes principalmente de Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Ecuador y Chile y Perú. Además, Panamá, España, Francia aportaron a las cifras. El principal motivo de viajes de los visitantes, de acuerdo con las cifras, fue ocio con un 77.4%, negocios y actividades profesionales con el 14% y otros motivos con el 6.3%. En comparación con el primer semestre de 2014, la llegada de turistas internacionales a Colombia creció el 50%, al pasar de 1.900.000 a 2.900.000 turistas. Esta tendencia positiva de continuar así aproxima cada vez al país a la meta de 6 millones de visitantes extranjeros que se estableció a 2018. De otra parte, la misión de Naciones Unidas en Colombia hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que conceda la libertad de los guerrilleros de las FARC que permanecen en las cárceles, pese a que hace 6 meses se aprobó la ley de amnistía. Al asumir la función de verificar la reincorporación de los guerrilleros de las FARC contemplada en la resolución aprobada esta semana en Nueva York, la misión de la ONU en Colombia pidió al Estado solucionar urgentemente la situación de los guerrilleros de las FARC que siguen privados de la libertad. La ONU considera que la permanencia de los guerrilleros en la cárcel pone en riesgo la reincorporación y consolidación de la paz en las regiones. Según el más reciente reporte, unos 1.200 guerrilleros de las FARC han recuperado la libertad y la guerrilla espera que otros 1.800 lo hagan prontamente. En los campamentos donde están concentradas las FARC es evidente la tensión de los guerrilleros por la demora en la salida de sus compañeros. El comunicado de la ONU no hace ninguna referencia a la situación de más de 1.000 militares que viven la misma incertidumbre porque firmaron el compromiso para acogerse a la justicia especial, pero no les han otorgado la libertad transitoria y anticipada.
La Corte Suprema de Justicia advirtió que condenados por parapolítica no pueden acudir a la Jurisdicción Especial de Paz. La Corporación Judicial advirtió que el delito de concierto para promover grupos armados ilegales no es amnistiable. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó los alcances de la ley de amnistía e indulto al revisar una petición que presentó el exrepresentante de la Cámara, Estanislao Ortiz Lara, condenado a 8 años de prisión por parapolítica. La Corporación Judicial rechazó la petición de extinción de la sanción penal que presentó el excongresista, argumentando que fue condenado por hechos relacionados al conflicto armado. La Corte aclaró que si bien la JEP no está reglamentada, en esta se determinó que las condenas por parapolítica de única instancia serán revisadas únicamente por la propia Corte. Explicó la Corte que solo cuando se trate de una condena proferida contra un combatiente será la Jurisdicción Especial de Paz quien revise las sentencias. Incluso la Corte Suprema va más allá y advierte que la amnistía de iure no se le puede aplicar a los parapolíticos, pues el delito por el cual se les condena es concierto para delinquir, para promover grupos armados ilegales, lo que no es conexo al delito político. El director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, reveló que actualmente cursan 11.000 procesos por un valor de 17 billones de pesos relacionados con demandas de personas que han sido privadas de su libertad de manera injustificada. A raíz del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condenó a la Fiscalía a pagar más de 550 millones de pesos por la detención injustificada del exdiputado Sigifredo López en el año 2012, cuando fue relacionado con la muerte de sus compañeros en cautiverio por las FARC, CMI habló con el director de la Agencia Jurídica del Estado sobre las demandas en este aspecto que ascienden a 11.000 procesos por una suma de 17 billones de pesos. Un fiscal pide la privación de una persona y se encuentra que esta persona que fue privada de su libertad no se condena, entonces casi que automáticamente hay una responsabilidad del Estado. Creemos que eso es una decisión por parte de las Cortes que realmente no tiene un sustento jurídico muy claro. Todo esto se deriva de unas decisiones, a nuestro modo de ver, infortunadas por parte de las Cortes que han vuelto objetivo o casi objetiva esta conducta por parte del Estado. Y evidentemente eso no es así. Ha dicho también que infortunadamente en el país no hay una limitación de la responsabilidad del Estado y además se ha vuelto un negocio demandarlo. Aquí la gente demanda al Estado por billones y billones y billones de pesos. Eso realmente es absurdo y eso es muy inusual. Sin embargo, hay un gran negocio alrededor de todo esto. Hay toda una cantidad de personas, particularmente abogados, que viven de demandar al Estado. Actualmente la cifra por demandas al Estado en general ascienden con corte a junio 30 de este año a 480.893 por 332 billones de pesos. Desde hace 3 años, debido a la acción de la Defensa Jurídica del Estado, se ha presentado un ahorro de 65 billones de pesos. El Consejo Nacional Electoral finalmente no tomó ninguna decisión sobre la posible caducidad de las investigaciones de las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014 y la posible recepción de dineros de Odebrecht. Tras la conclusión de la Fiscalía en el sentido que las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014 recibieron dineros de Odebrecht, el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado aclarando que no es igual la certeza del investigador, la Fiscalía, a la certeza del fallador, el Consejo Nacional Electoral. Asegura además que el Consejo Nacional Electoral no ha señalado que la acción haya caducado. No hay tesis única al respecto. La corporación aún no se pone de acuerdo de si la caducidad se establece cuando se entregó el informe de campaña, es decir, 15 de julio de 2014, o cuando se entregaron las modificaciones al informe, octubre para el caso de Zuluaga y diciembre para el caso del presidente Juan Manuel Santos. Por su parte, el magistrado Armando Noboa del Consejo Nacional Electoral, quien fue apartado de esta discusión, asegura que la corporación será inferior a su responsabilidad. Pues definitivamente en estos 2 días no va a pasar nada porque es que estamos en la etapa de indagación preliminar y ni siquiera se ha decidido una apertura formal de cargos y de investigación, no obstante que la Fiscalía dice que tiene evidencias de que ingresaron dineros de Odebrecht a ambas campañas. Por su parte, Alfonso Portela, abogado del presidente Santos en este caso de la investigación del Consejo Nacional Electoral, aseguró que la investigación ya prescribió. Ese tipo de investigaciones administrativas caducan a los 3 años de la ocurrencia de los hechos. En este caso, estamos frente a una situación 2014-2017. El expresidente Álvaro Uribe también reaccionó a través de su cuenta en Twitter y aseguró que el caso de Óscar Iván Zuluaga no es de soborno. Su campaña pagó legalmente la suma convenida al asesor en publicidad.
CMI conoció que el Pleno del Consejo Nacional Electoral considera necesaria la declaración de Duda Mendoza para continuar con la investigación del caso de Oscar Iván Zuluaga, por lo que le pedirá a la Fiscalía y la Procuraduría interceder para realizar dicha declaración. En el caso del presidente Juan Manuel Santos, también están a la espera de nuevas pruebas. La policía capturó en Cali a Diego Medina alias Chucky y José Medina alias Fer, miembros de la organización La Empresa de Buenaventura y quienes estaban pedidos en extradición por narcotráfico. Según las autoridades norteamericanas, en las últimas semanas lograron exportar 2 toneladas de cocaína. CMI conoció que las incautaciones de esta sustancia se han incrementado un 34,8%. Según la investigación de la Policía Antinarcóticos, alias Chucky y alias Fer iniciaron su actividad criminal hace más de una década en la organización criminal denominada La Empresa, conocida como una oficina de cobro de Buenaventura que fue enlazada con las llamadas casas de pique. Hace un par de años, por los golpes de las autoridades a esa estructura, se radicaron en Cali y viajaban por tierra a todo el país para asesorar a narcos nacientes sobre rutas del narcotráfico. Un negocio de familia que logra desarticularse con actividad investigativa conjunta de organismos internacionales y de la Policía Antinarcóticos. CMI conoció que en lo que va corrido del 2017 se han aprehendido 166.284 kilos de cocaína en el país, lo que quiere decir que al día se incautan más de 1.000 kilos. Además, las incautaciones de cocaína por parte de la Policía Nacional se han incrementado en un 34,8%, ya que el mismo periodo del 2016 habían incautado más de 123.000 kilos. Incluso si se compara con el año 2015, hay un incremento del 93%. Por otra parte, la región más afectada por la problemática sigue siendo la misma de la historia del país, el litoral pacífico, que comprende todo el Chocó y las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Finalmente, las organizaciones dueñas de la mayor parte de las incautaciones son, en primer lugar, el Clan del Golfo y le sigue la Constru e Independiente, que operan en Nariño y parte de Buenaventura. Mandos militares de Colombia y Venezuela se reunirán en la frontera de los dos países en las próximas horas para aclarar los confusos hechos en los que murió una persona por disparos de la Guardia venezolana en una zona cercana de Cúcuta. El ministro de la Defensa reveló que hombres de la Guardia venezolana dispararon contra un colombiano que extraía material del río Pamplonita, margen derecha en el municipio de Urueña, estado Táchira, en zona fronteriza. En el hecho perdió la vida Libardo Fuentes Hernández y fue capturado otro colombiano que lo acompañaba en esa labor. Los hombres habrían sobrepasado la frontera. Ambas dedicadas a extraer materiales de construcción del río Pamplonita. La Guardia Nacional actuó en principio, digo, dentro de su propio territorio, y vamos a ver si las personas que estaban extrayendo los materiales tenían las licencias correspondientes. La Cancillería colombiana se puso al frente de la investigación del incidente. A partir de la 1 de la tarde está saliendo hacia el río Pamplonita una comisión de soberanía de la Cancillería para establecer si el incidente efectivamente fue territorio venezolano, y una comisión de nuestro ejército también para hacer las inspecciones y dar los soportes correspondientes a esa acción de la Cancillería. La Cancillería entonces está ya a cargo de este tema. A esta área de la frontera se desplazó una comisión del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía a la espera del levantamiento de la víctima por parte de las autoridades venezolanas. Por su parte, el procurador Fernando Carrillo pidió a la Cancillería proteger a los colombianos en Venezuela y cuestionó duramente el gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó de dictador. El procurador pidió a la Cancillería velar porque se protejan los derechos de los colombianos. Los eslabones más débiles de lo que está pasando en Venezuela son nuestros compatriotas, y le hemos pedido a la Cancillería precisamente que haya un programa de protección de la vida, la integridad y los derechos de los colombianos en Venezuela como de los colombianos en la frontera. Cuestionó el manejo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro con el tema fronterizo. Ustedes saben que la deriva que ha tomado esa dictadura y ese régimen despótico del señor Maduro en Venezuela va a tener como víctimas lamentablemente siempre los derechos de los más débiles, como lo está haciendo él en las manifestaciones contra quienes acuden a rechazar ese régimen. El pronunciamiento lo hizo el procurador durante una audiencia pública en la que escuchó denuncias de corrupción y donde estuvo presente el alcalde de Yopal, John Jairo Torres, y algunos de sus seguidores quienes quisieron sabotear el acto. La primera importación de sangre a Colombia, que a su vez fue la primera exportación de Brasil, salvó la vida de una menor de 15 meses, quien era atendida en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín. Es la primera colombiana que registra un tipo especial de sangre denominado Bombay.
La menor llegó al Hospital San Vicente de Paúl con síntomas de anemia y hemorragia en vías digestivas. Los médicos realizaron los exámenes pertinentes antes de una transfusión y descubrieron que se encontraban ante la primera colombiana en ser identificada con un raro tipo de sangre conocido como fenotipo Bombay, que de acuerdo con estudios tiene 1 de cada 10.000 habitantes en la India, país donde se descubrió por primera vez, y 1 de cada 1.000.000 en Europa. Lo que hace es que la persona no exprese ni que es un grupo A ni B, porque hay una sustancia que no está produciendo el cuerpo. Eso no genera ninguna enfermedad para la persona. ¿Por qué se producen estas mutaciones? Lo que más se ha analizado es precisamente por uniones maritales entre familiares. La red de bancos de sangre de Brasil fue la única en informar que tenía identificado un posible donante. Se trata de un joven de 23 años, residente en la ciudad de Fortaleza. El joven donó 370 mililitros de su sangre para salvar a la niña antioqueña. Tras obtener los permisos de importación, una enfermera del Hemocentro de Fortaleza se ofreció como voluntaria para viajar con la bolsa de sangre y asegurar que mantuviera la temperatura durante más de 20 horas de trayecto. Una vez se detectó que la sangre, digamos que el fenotipo era bastante raro, el Instituto Nacional de Salud actúa a través de su red de donaciones. Probablemente donde se hubiera transfundido con grupos cotidianos hubiera sido muy grave lo que hubiera sucedido. Después de hacer escala en Sao Paulo, Panamá y Bogotá, la sangre llegó a las 6 de la tarde de ayer al Hospital San Vicente de Paúl en Medellín. La transfusión se realizó con éxito y la menor se encuentra estable. La exministra Clara López, candidata independiente a la presidencia, se reunió hoy con algunas disidencias del Partido Liberal buscando consensos para un eventual apoyo en las próximas elecciones. Dirigentes de amplia trayectoria en el Partido Liberal como Juan Manuel López Caballero y el exmagistrado Alfredo Beltrán se reunieron con el naciente movimiento de Clara López Todos Somos Colombia. Esta disidencia liberal considera que la dirigencia de su colectividad perdió toda credibilidad. Que quede claro que hay una identidad de un sector del partido que no considera que la dirección liberal tenga la legitimidad ni la legalidad para actuar a nombre del partido. La exministra Clara López buscará atraer estas disidencias para apoyar su candidatura presidencial. Y vamos a intercambiar ideas, tenemos muchas afinidades en materia del proceso de paz, la necesidad de su implementación completa y fiel, afinidades en materia social, y vamos a intercambiar ideas porque en este proceso de Todos Somos Colombia, pensamos que lo esencial, lo estratégico, es unir a los colombianos para poder cambiar a Colombia. El Partido Liberal aseguró que pese a estas disidencias en el Congreso de la colectividad previsto para septiembre, se consolidará la que consideran la primera fuerza política del país. En octubre empezará el censo de habitantes de calle en Bogotá, así lo anunció el alcalde Enrique Peñalosa tras la firma de un convenio con el DANE. Del 27 de octubre al 10 de noviembre se realizará el censo de habitantes de calle en Bogotá. La operación dura 15 días y ya después de eso tendremos un tiempo para hacer todo el procesamiento, de tal manera que a finales de año tendremos esa información. 350 personas serán las encargadas de censar a esta población con un cuestionario de 37 preguntas. Dividimos en 506 cuadrantes para poder barrer, de acuerdo con la georreferenciación y con el conteo, absolutamente todos los rincones de la ciudad. Se utilizarán 3 metodologías: barrido calle a calle, se establecerán puntos fijos y además se realizarán convocatorias. Que nos va a permitir primero ser más efectivos en la atención a los habitantes de calle y también en la prevención del problema de la drogadicción. Desde el 2011 no se caracteriza a los habitantes de calle en la capital. En el 2013 se dio la orden, pero no se ejecutó por falta de recursos. Con exhibiciones aéreas, acrobacias y exposiciones de aeronaves comenzó en Río Negro, Antioquia, la 8ª Feria Aeronáutica Internacional. Se esperan negocios por $70 millones. El mundo de la aeronáutica está concentrado hasta el próximo domingo en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro en la 8ª versión de la Feria Aeronáutica Internacional, una exposición de aviones y helicópteros y revistas de la Fuerza Aérea Colombiana con los helicópteros Arpía en maniobras de precisión y sincronización, las acrobacias de la Fuerza Aérea Brasilera con su estela de humo y el equipo de demostración del Comando de Combate Aéreo de los Estados Unidos con aviones de guerra F-16. Ver esos Arpía en acción, ver nuestro avión 235 cómo hace un aterrizaje de 300 metros y le suministra combustible a esos helicópteros para aumentar su capacidad. Creo que la idea de este comandante de hacer una presentación diferente, novedosa, se pudo cumplir y esto es lo que van a disfrutar en esta feria las personas que tengan la grata oportunidad de ir a visitarnos.
tren, helicópteros y aviones grandes, pequeños, hacen parte de la exposición. En la feria comercial participan 244 expositores de América, Asia y Europa, con sistemas de comunicación satelital, radares, radioayudas, drones y otros equipos con tecnología de punta. El director de Sanidad Animal, Mario Peña, resaltó el inicio de la Feria de Agroexpo 2017, la cual tendrá más de 500 expositores y 4.000 ejemplares. En el certamen se fortalecieron las medidas sanitarias por la emergencia de aftosa. Pese a la emergencia de fiebre aftosa en Jacopí, Cundinamarca, se puso en marcha este jueves la Feria Agroexpo, que tendrá más de 200.000 visitantes en una jornada que irá hasta el 23 de julio. Ya hay más de 890 animales en corrales, de más de 158 ganaderías prácticamente de todo el país. Digamos que hay razas muy representativas, la cebú, Cene, Polangus. Para la feria, el Instituto Colombiano Agropecuario dispuso de un plan sanitario con el fin de evitar efectos negativos sobre el ganado. Continuamos con la desinfección, esto es lo más importante. Recordar a las personas, por favor, que cuando entren pisen los tapetes sanitarios. Estos tapetes son los que están a todas las entradas del recinto ferial y además de los pabellones. Esto es clave porque eso tiene desinfectante y nos va a ayudar a minimizar de pronto posibles riesgos aquí en el evento. La expectativa de negocios del sector ganadero, que incluye a otras especies, es positivo. Estamos atentos de todas maneras, seguimos con la vigilancia epidemiológica, haciendo las desinfecciones pertinentes aquí en Agroexpo, revisando los animales que llegan. Se tiene la participación de la academia. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció la conformación de un equipo de vigilancia para evitar alzas en el precio de la carne tras la emergencia de fiebre aftosa. Con el fin de evitar especulaciones en los precios de la carne en el mercado interno, el gobierno puso un grupo especial de vigilancia y control. El Ministerio de Agricultura sostiene que en estos casos como el de la aftosa, hay personas que se aprovechan para subir las tarifas del producto. No vamos a aceptar especulaciones para que aprovechen la circunstancia que está ocurriendo, que limita durante unas semanas la llegada de carne de la zona que estamos protegiendo, que es el Magdalena Medio. No aprovechen esa circunstancia para incrementar los precios. Sobre el caso reportado en uno de los predios de Jacopí, Cundinamarca, el funcionario afirmó que las primeras muestras apuntan a que el virus no es colombiano. Sospechas de ganado traído de Venezuela, mentiras del comprador del ganado que dijo que lo ha comprado en la subasta de La Dorada, no es cierto. Ya verificamos y durante los últimos 10 años no ha hecho operaciones comerciales. En los últimos días se han decomisado más de 15 cabezas de ganado provenientes de Venezuela. La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional dar vía libre al sistema que extiende la defensa jurídica de los integrantes activos y retirados de la fuerza pública que se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el Ministerio Público, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición debe ofrecer las garantías jurídicas necesarias para los integrantes activos y retirados de la fuerza pública que se sometan a este mecanismo. La Procuraduría indicó que los militares y policías que se acojan a la Ley 1820 de 2016 deben tener un servicio de defensa técnica adecuado para que se les garantice plenamente todos los componentes del derecho fundamental al debido proceso. Sostuvo el organismo que es necesario hacer efectiva la seguridad jurídica y la definición de situación procesal que impactan la libertad, el honor y el buen nombre de los miembros de la fuerza pública que se sometan a la justicia alternativa. Este es quizás uno de los puntos de mayor sensibilidad y que exigen gran premura en la acción estatal, señala el documento. El concepto será revisado por la Corte Constitucional. Las autoridades capturaron a 151 personas que integraban varias bandas dedicadas al hurto y a la extorsión en la ciudad de Cali y que serían reincidentes. Según indicó la Fiscalía, las personas detenidas conformaban las redes delincuenciales de la capital del Valle del Cauca, sin embargo, estaban en libertad por decisiones de los jueces de la República. Esta nueva estrategia nos permite atacar y sacar de circulación a los que se dedican al hurto y que quedan en libertad y que estaban reincidiendo en hurto y volvían a quedar en libertad. Según la Fiscalía, los reincidentes podrán ser procesados con mayor efectividad con la ley de pequeñas causas. Recuerden que hoy está entrando a regir en vigencia el sistema abreviado para 77 delitos que estableció la ley 1826 y de normatividad que viene en esta ley tomamos ciertas experiencias y fue lo que nos permitió ya empezar a hacer estas judicializaciones contra estos reincidentes. González también dio a conocer que fueron detenidos los integrantes de la banda La Oficina, que estarían involucrados en 14 homicidios.
El codirector del Banco de la República, Antonio José Ocampo, sostuvo que el reporte de la calificadora Fitch sobre nuestro país es equivocado y advirtió que Colombia no está en riesgo. El codirector del emisor fue enfático en señalar que el gobierno nacional ha hecho la tarea de materia fiscal ante la caída de los precios del petróleo que afectaron las finanzas públicas del país. Yo creo que la agencia Fitch está equivocada en su visión de Colombia. Creo que Colombia no tiene el menor riesgo de incumplir obligaciones del sector público. El directivo considera que las cifras macroeconómicas se han ido recuperando, lo que se empezará a reflejar en el mediano plazo. En gran medida ha sido solucionada con los ajustes y va a haber unas perspectivas más positivas en esa materia. Sostiene que la contribución del Banco de la República se ha venido dando a través de la reducción de las tasas de interés. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, sostuvo que el gobierno destinará 0,7% del Producto Interno Bruto para la financiación de la paz. El gobierno incorporará los recursos en el presupuesto general de la Nación, que para 2018 contará con las primeras partidas. Se calcula 0,7% del PIB, que representa 130 billones de pesos para los próximos 20 años. En promedio, durante los próximos 15 años, lo que nosotros estimamos debería invertirse 0,7% del PIB en total por parte de todos los actores, incluido el gobierno nacional. Entonces el próximo año, ya ahorita cuando se publiquen las cifras del presupuesto, se verán las cifras, digamos, ya de manera más clara, pero es totalmente en línea con lo que dice el marco fiscal. El funcionario afirmó que el dividendo de la paz será la confianza inversionista y la llegada de los flujos desde el exterior. Y el presupuesto que se va a presentar el próximo año cumple al pie de la letra con lo que nosotros estimamos debe ser el aporte del gobierno nacional al primer año de los 15 que nos va a ocupar el pago de estos temas derivados del acuerdo de paz. El pronunciamiento fue hecho durante una conferencia de Economía y Paz. Un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio revela que los productos más defectuosos e inseguros son los automotores y dispositivos electrónicos. Los automotores, teléfonos móviles, alimentos, artículos para bebés y los productos de aseo se encuentran en el top 10 de los productos más defectuosos, los cuales en ocasiones ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas. Donde más encontramos que se han generado estos riesgos por causa de defectos es en el sector automotriz. Sin duda es el sector donde más se presentan este tipo de defectos que pueden ocasionar un riesgo y por ende son el sector donde más campañas de seguridad se generan para informarle a los consumidores sobre estas eventualidades. El segundo pueden ser los dispositivos electrónicos, tanto electrodomésticos caseros, de uso casero, como por ejemplo teléfonos móviles. También recordarán que el año pasado fue muy sonado que una reconocida marca de teléfonos celulares lanzó una campaña de seguridad para recoger los teléfonos que estaban en el mercado porque explotaban. Entonces estos también, fíjate, son riesgos que se generan con ocasión de un defecto que tenía la fabricación de ese dispositivo. Esto ha llevado a que la Superintendencia de Industria prohíba la comercialización de algunos productos o que haya una restricción en la venta de estos por el alto grado de inseguridad. Por ejemplo, las esferas acuáticas se pueden emplear solo cuando la actividad recreativa es controlada por el operador y que éste cumpla con los requisitos legales. La superintendencia simplemente lo que hizo fue prohibir que se comercialicen los apuntadores láser que tienen una potencia superior a 1 milivatio, porque consideramos que ese uso es un uso que debe ser hecho por personal especializado. En el caso de los juguetes, la superintendencia encontró que había unos juguetes en el mercado que funcionan con baterías, pero que el compartimento donde se ponen las baterías era de fácil acceso. Por supuesto, la alta posibilidad de que el menor consumiera, ingiriera la batería. La SIC prohibió la producción, distribución y comercialización de las máscaras que no permiten respirar porque no cuentan con los orificios y puede poner en riesgo la vida de un menor, y los globos inflados con hidrógeno, ya que resultan ser inflamables, nocivos y perjudiciales para la salud. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió que la plataforma virtual Merlin Network no está vigilada por la entidad y tampoco puede realizar ningún tipo de mercadeo multinivel en Colombia. La Superintendencia de Sociedades ha recibido múltiples consultas de los ciudadanos debido a la divulgación que han hecho promotores del esquema en redes sociales e internet, el cual aparenta ser un negocio multinivel. Se trata de una compañía que se llama Merlin Network, que dice ser una compañía de multinivel, pero en realidad no cumple los requisitos previstos en las leyes colombianas, particularmente la ley 1700 del 2013, exige para poder operar como multinivel en Colombia que la compañía tenga una estructura corporativa en Colombia, tenga una sociedad que esté vigilada
vigilada permanentemente por la Superintendencia de Sociedades y que cumpla los criterios previstos en la ley para ser multinivel. Reyes recomienda a los usuarios no invertir su dinero en negocios que ofrezcan rentabilidades inusuales y desproporcionadas, ya que podría tratarse de captadores ilegales de recursos del público. Se arriesgan naturalmente a perder lo invertido y, lo que es más grave, de pronto también a ser intervenidos por captación ilegal si se dan los presupuestos que la ley establece. Por último, recordó que ninguna compañía multinivel está autorizada para vender productos virtuales como criptomonedas y espacios de publicidad. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.492 puntos. La acción que más subió fue la de Acerías Paz del Río, con una valorización de 5,38% a 6 pesos con 85 centavos. La acción que más cayó fue la de Mineros, con una pérdida de 1,67% a 2.655 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.043 pesos con 60 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.740 pesos y la venden en 2.780 pesos. Un euro cuesta 3.470 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 31 centavos. El azúcar se transó en 14,4 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. Michelle Obama y Melania Trump generan tendencias en cada una de sus apariciones sociales. De la mano de expertos analizaremos su estilo después de comerciales desde el taller creativo de Olga Piedrahita, donde además les hablaré de los nominados a los premios Emmy 2017. Hola, muy buenas noches para todos. Qué placer saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través de la Semana de la Moda Colombiana, es decir, Colombia Moda 2017, que llega a su versión número 28. Una de las novedades este año de la feria es el valor por lo hecho en Colombia. Por eso los saludo desde el taller creativo de la diseñadora Olga Piedrahita, una de las referentes en esta tendencia. Esta mañana, muy temprano, los diseñadores invitados mostraron un adelanto de lo que veremos en sus pasarelas en Colombia Moda. Aprovechamos su compañía para consultarles también el estilo de las primeras damas. Jorge Duque, Lina Cantillo, Pepa Pombo son algunos de los diseñadores que mostraron un adelanto de su colección para Colombia Moda 2017. La vallecaucana Marilena Villamil tiene el reto de cerrar la feria. Traemos una propuesta muy inspirada en el impresionismo. Digamos que retomé como referente a Claude Monet y Frédéric Chayil-Hassam, dos grandes artistas de esta época, en donde los jardines, la luz, el tono como poético y onírico de este momento lo trasladé en los estampados. Aprovechamos para preguntarles sobre el estilo de la primera dama, Melania Trump. Es una mujer que trata de no llamar la atención, pero la llama por lo bien vestida, por lo coordinada. Y Michelle Obama se ve libre, se ve tranquila, se ve ella. La primera dama francesa, Brigitte Macron, también marca tendencias con su estilo único. Es una mujer con sus 60 años, realmente demuestra cómo una mujer de esa edad puede lucir como a los 30, con una talla muy fina. Mujeres que, lejos de estar a la sombra de sus parejas, son protagonistas. En los ojos de la moda colombiana pasaron la prueba. En uno de los monumentos más emblemáticos de la capital se inauguró el Festival de Cine Independiente de Bogotá, el IndieVo. Katy Beckerman nos cuenta cómo en este evento se mezcla la tecnología y el séptimo arte. Aunque ustedes no lo crean, hoy los estamos saludando desde el Monumento de los Héroes, en donde se está llevando a cabo la tercera versión de IndieVox, en donde todos ustedes podrán vivir una experiencia de realidad virtual. Vamos a hacer el recorrido para que ustedes nos acompañen. El Festival de Cine Independiente de Bogotá ha logrado posicionarse como uno de los eventos culturales más importantes de la capital, con invitados como Jeffrey Powers, curador senior de Vimeo. At Vimeo, we have a bunch of different types of storytellers and filmmakers, 8 sort of genres. One is narrative filmmaking, documentary, animation, action sports. We support travel videos. Este año ustedes van a ver que el brinco es enorme porque tiene que ver con 4D, con realidad aumentada, con interactividad. Es cada vez más elaborado, más sollado, más cercano a otra dimensión. Esta exhibición de proyectos de realidad virtual reconocidos a nivel mundial estará abierta del 13 al 16 de julio.
Y del cine pasamos a la televisión porque hoy se conocieron los nominados a los premios Emmy 2017. La reconocida serie House of Cards está entre la lista de las nominadas. El próximo 17 de septiembre se realizará la ceremonia de la edición número 69 de los premios Emmy, el evento que reconoce lo mejor de la televisión de Estados Unidos. Este año, con la ausencia de Juego de Tronos en las candidaturas, se perfilan nuevas series. Aquí, las más destacadas que pueden llevarse este galardón. Big Little Lies compite en 5 categorías: miniserie o película para televisión, en actriz protagónica en miniserie o película para televisión con Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Como mejor actriz de reparto para una miniserie o película para televisión, Laura Dern y Shailene Woodley. La exitosa serie de Netflix, House of Cards, pelea con 3, en mejor actriz protagónica en una miniserie dramática con Robin Wright. Kevin Spacey como mejor actor protagónico en una serie dramática. Y en la categoría de mejor actor de reparto en una serie dramática, Michael Kelly. Modern Family repite este año con 2, mejor serie cómica y mejor actor de reparto en una comedia con Tim Burrell. Se destaca la actuación de Jane Fonda. La estrella compite como actriz protagónica en una comedia con la serie Grace and Frankie. Y por su parte, como mejor actor de reparto en una comedia, Alec Baldwin en Saturday Night Live se lleva todos los aplausos. La entrega de estos premios será en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California. Y ahora el turno es para una de las joyeras artesanales más famosas de Colombia. Es reconocida por su vanguardismo y buen gusto. Me refiero a Nuria Carulla, quien en Bogotá presentó una exposición donde convirtió su arte en joyas. Nuria Carulla se ha dedicado a la joyería artística por más de 50 años. Ha sido merecedora de la medalla Maestría Artesanal Contemporánea y ha liderado un movimiento artístico que ha inspirado a las nuevas generaciones. Son como pequeñas obras de arte portables. Los artistas desarrollan un lenguaje propio, no un lenguaje de joyería tradicional. Esta muestra, en la que se reúnen importantes exponentes de este arte, pretende darle una carga simbólica mucho más alta a las joyas. Mis piezas son con muchos detalles y casi como mecanismos, entonces para que todo eso sea un todo y no sea un todo separado, me demoró mucho concibiéndola. Esta muestra la podrán apreciar en la Galería Aurora. Desde el Bosque Encantado del taller creativo de la diseñadora Olga Piedrahita me despido por hoy. Nos encontramos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. En los últimos 3 años han muerto 6 estudiantes de la Universidad Nacional Seccional Bogotá a causa del SIDA. Hasta el momento, las autoridades de este centro educativo han comprobado 12 casos de la enfermedad. Tenemos casos de SIDA. En el último año hemos tenido 3 fallecimientos. Desde que se detectó el primer caso en el 89, fortalecimos un programa de prevención que llevaba ya 5 años de existencia. El programa de identificación de portadores del SIDA empezó en 1987 en esta universidad. Desde entonces, los afectados son tratados en este centro educativo. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Cuantiosa multa por injusta detención. 2. La senadora Claudia López se retracta. 3. Ola de relevos en el Ministerio del Trabajo. Y tengo ñapa. Cuidado con bloquear a alguien en Twitter. 1, 2, 3. Y mi ñapa bloqueadora después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Una millonaria condena deberá pagar la nación por detener a Sigifredo López. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía a pagar una millonaria condena por la detención injustificada del exdiputado del Valle Sigifredo López. La demanda fue presentada por el mismo López a propósito de su captura en mayo de 2012. La Fiscalía en ese momento lo vinculó con la muerte de los 11 diputados del Valle con quienes él mismo fue secuestrado. En octubre de 2012, la misma Fiscalía reconoció que se había equivocado y no solo le presentó excusas públicas a Sigifredo López, sino que lo exoneró de cualquier responsabilidad en el secuestro y el masivo asesinato cometido por las FARC. El tribunal decidió que la Fiscalía debe pagarle al exdiputado 550 millones de pesos por los daños y perjuicios causados con su captura.
En el fallo se ordena a la Fiscalía además que reconozca nuevamente en la web su responsabilidad en este caso. 2. La senadora Claudia López se retracta pero sigue el lío. La senadora acusó al exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, de cometer actos de corrupción. El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la senadora Claudia López, luego de una denuncia de Henao por su derecho al buen nombre, que se retracte de lo dicho. En una carta enviada a la W Radio, la senadora dice textualmente que ninguna de las afirmaciones realizadas por mí en ese debate son una sindicación a la persona de Luis Felipe Henao, sobre quien no tengo ninguna prueba de que haya cometido directa y personalmente ningún acto de corrupción. Y agrega: por lo tanto, me retracto de todo contenido personalizado, directo y deshonroso contra Luis Felipe Henao. Sin embargo, la senadora advierte que mantendrá sus denuncias contra el gobierno y el partido Cambio Radical y asegura que impugnará el fallo que la obligó a rectificar por desconocer derechos fundamentales como la libertad de expresión. 3. Relevos en el Ministerio del Trabajo. Discretamente, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, adelanta una serie de cambios entre sus más inmediatos colaboradores. El viceministro de Empleo y Pensiones, Javier Mejía, deja su cargo y en su reemplazo llega el exalcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, quien en su época de mandatario fue considerado como uno de los mejores alcaldes. También le fue aceptada la renuncia a la viceministra de Relaciones Laborales, Mariela Barragán. En su reemplazo llega Eduardo Bejarano, hijo del asesinado asesor de paz del gobierno Pastrana, Jesús Antonio Bejarano, y quien en varias oportunidades ha estado vinculado al Ministerio del Trabajo. Vienen más cambios y relevos. Y tengo ñapa. Ojo con bloquear a alguien en su cuenta de Twitter. Miren, el presidente Donald Trump, con su clásico estilo intransigente, decidió bloquear en su cuenta de Twitter a varios ciudadanos opositores que lanzaban críticas contra él. Esa decisión de Trump llevó a un colectivo de abogados a presentar una demanda sin precedentes contra el presidente de los Estados Unidos ante la Corte Federal de Nueva York. La demanda afirma que el bloqueo de usuarios de Twitter de la cuenta del presidente es inconstitucional porque representa una restricción a la libertad de informarse sobre noticias importantes del gobierno de Estados Unidos por parte de un funcionario elegido por voto popular. El alegato además exige restituir el acceso a esa información a los demandantes, es decir, que Trump los debe desbloquear. ¿Será que el negociador Humberto de la Calle, bloqueado en Twitter por el expresidente Uribe, se atreve? Susto. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Mónica Ramírez, superintendente delegada para la protección del consumidor, ¿alguna vez usted ha adquirido en un almacén un artículo defectuoso? Sí, 96%. No, 4%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.